La ética judía. La ética judía se basó en rechazar todas las inmoralidades. Igualmente rechazaban costumbres de religiones paganas como el politeísmo. El primer precepto de su ética es el amor de Dios ante todo y el amor al prójimo. Los filósofos árabes pensaban que solo existía una verdad, y para estos pensadores había al menos dos maneras de alcanzarla. Se podía alcanzar la verdad mediante la religión o mediante la filosofía o el conocimiento. El pensamiento árabe en la política. Los filósofos tradicionales árabes sostenían que había un vínculo irrompible entre lo que se refiere a la política y la religión, pero esto generó debate con los filósofos racionales, que sostenían que primero debería estar la razón antes que la revelación, y se guiaban por un modelo de gobierno más helenístico. De estas dos visiones, la que triunfó durante el periodo árabe antiguo fue la idea de los filósofos tradicionalistas, y esto sostuvo la idea de que se debía mantener un estado teocrático donde la religión estuviera mezclada a la política. La filosofía árabe. Hay dos corrientes filosóficas que se pueden distinguir fácilmente desde el comienzo del pensamiento árabe. La primera es el Kalam. El Kalam, o ciencia de la palabra, buscaba los principios teológicos a partir de la dialéctica. La segunda es la falsafa. Esta corriente se basó en interpretar los principios de Aristóteles y el neoplatonismo y reinterpretarlos con los principios del Corán. Existieron varios intentos posteriores de filósofos y teólogos árabes para poder armonizar estas dos corrientes. De los más destacados fueron Avicena y Averroes. En la ética, los filósofos árabes desarrollaron un sistema ético no solo basado en la ética racional, sino también en las enseñanzas del Corán. La voluntad divina de la ética árabe no es solo abstracta, sino que aparecen mandatos concretos en la ley sagrada, que sería el Corán. También pensaban que la verdad no era estática, ya que ésta no se encontraba en el pasado, sino en el futuro, en donde Dios manifiesta su voluntad. Pensaban que la verdad era lo que era confiable o fiel a sí mismo. Lo que es fiel a sí mismo genera confianza. Por lo tanto, la única verdad absoluta era Dios, ya que es fiel ante todo. Filosofía judía. La filosofía judía nació de la confrontación o de la investigación de los judíos entre la religión hebrea y el pensamiento filosófico griego. Los judíos se encargaron de investigar a fondo el pensamiento aristotélico y platónico y ver en qué se relacionaba con la religión judía. En la política judía, los filósofos sostenían de que el pueblo vendrían siendo una especie de representación de Dios. Por lo tanto, el pueblo podría gobernar, pero sostenían la idea de que el rey, al ser representante del pueblo, era un representante de Dios, aunque también la filosofía árabe y judía antigua tienen una gran importancia en el desarrollo de la filosofía medieval y la filosofía moderna. Para poder comprender estas filosofías debemos incursionar en lo que fue el pensamiento árabe y judío. El Islam. El Islam se refiere a la religión monoteísta practicada por los musulmanes, donde su Dios es Alá, su profeta es Mahoma y su libro sagrado es el Corán. Es una religión practicada por millones de personas en el mundo y una de sus características es la práctica del Ramadán, que consiste en hacer ayuno por varias horas durante una vez al año. Las características del Islam, la práctica de la misma religión. Hay muchísimas características, pero siento que una de las que podemos resaltar es aceptar el Shahada. ¿Qué es el Shahada? Es una declaración de fe que está escrita por el mismísimo Mahoma. Y por supuesto es como un mensaje proveniente de Allah. Todo eso sumado a ayunar, a orar todos los días, a obrar con caridad, entre otras cosas. La principal característica del Islam es la sumisión completa a Allah. Ellos se tienen que regir por 5 pilares, que es el Shahada, crecer y confesar que Allah es su Dios y Mahoma su profeta.
Buenos días, mi nombre es Catherine Pérez. En esta ya tarde, a mí me tocó en este caso hablarles sobre el judaísmo. El judaísmo, cuando se habla de judaísmo, nos referimos a religión, creencia y cultura del pueblo judío como tal. Se le llama pueblo judío ya que ellos tienen como patriarca, o uno de los patriarcas judíos es Jacob. Y bueno, Jacob tuvo 12 hijos, de las cuales salieron las 12 tribus de Israel, y su cuarto hijo tuvo como nombre Judá. Los judíos tienen una creencia fundamentada en los libros que son la Torá, conocido como el Pentateuco, el cual consta de 5 libros: Génesis, de Levítico, Números, Éxodo y Deuteronomio. En estos libros se encuentran las leyes de Moisés y también los 10 mandamientos. Ellos se rigen mucho de lo que son estas leyes. La filosofía judía depende un poco de lo que es la espera, se fundamenta en lo que es la espera del Mesías. Ellos hablan de un futuro Mesías que va a venir y que va a ser el rey de Israel. En este caso, Jesucristo vino, mas ellos no le recibieron como Mesías, sino como un profeta más. Tienen una creencia de un solo Dios, por eso es una religión monoteísta. Y bueno, yo me atrevería a decir desde mi punto de vista personal que el judaísmo, o en este caso los judíos, son un punto clave para esas profecías bíblicas que están escritas y son como el reloj del tiempo. Esta tradición o cultura o filosofía proviene de Abraham, el cual significa el que viene de otro lado. Abraham provenía de la tierra de Canaán, desde Mesopotamia, que actualmente esta tierra es Palestina. Los judíos tienen un dogma muy fuerte acerca de que ellos tienen, no sé si llamarlo filosofía, o una creencia de que son los elegidos de Dios, ya que provienen del pueblo hebreo como tal. Hay una disputa entre sociólogos, filósofos, donde se discute quién es realmente judío. Según los judíos ortodoxos, o son judíos de verdad, aquellos que son nacidos de madre judía, criados para ser rabinos, y a su vez pasado por un tribunal judío para calificarlo como tal. Dicen que ese es el verdadero judío, pero están los judíos conservadores, los judíos que se hacen llamar judíos y no lo son, que está en debate, porque el judaísmo no depende solamente de creerme judío, o en una creencia como tal que yo elijo ser judía. No, es algo que según los estudios, según los debates que se han realizado, según la teología, el judaísmo es algo que es natal, que es descendiente, y bueno, bíblicamente también es así. Es un pueblo escogido por Dios. De hecho, Jesucristo vino como el Mesías, sin embargo ellos no lo recibieron como el Mesías. Actualmente los judíos consideran y siguen esperando al Mesías. Los dos principales filósofos del judaísmo antiguo son Filón de Alejandría, que se caracterizó por el dominio de la lengua, la literatura y la retórica griega. Este filósofo sería el enlace entre la filosofía griega y la filosofía judía. Y el siguiente exponente pertenecía a la época medieval. Su nombre sería Maimónides, cuya filosofía se basaba en la razón de la lógica, que lo llevó a crear el manual de la lógica aristotélica, pero fue la guía de perplejos su principal aporte, en el que la razón y la fe significaban lo mismo. Ya en la filosofía árabe tenemos a otros exponentes como Isra, cuya escuela se basó en el pensamiento de Shahab al-Din-Suhawardi, quien revivió la filosofía persa de la Iluminación. Otro de los principales exponentes es Mulla Sadra, cuya filosofía se mantiene activa en el Islam y sus principios. Eran los conceptos de la existencia y la esencia. Luego tenemos a Averroes, que consideraba que la verdad era una sola y que se podía llegar por varios caminos. Y por último tenemos a Tusi, considerado el renovador del pensamiento filosófico, el defensor de los teólogos y maestro de todas las ciencias de su tiempo. Sus obras de astronomía y matemáticas son actualmente muy famosas.